Habíamos dejado la historia del arte occidental en el periodo de Constantino y en los siglos en el que fue amoldado al precepto del Papa Gregorio el Grande, quien declaró que las imágenes eran útiles para enseñar a los seglares de la palabra sagrada. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Bienvenidos a Crónica Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun y en esta ocasión hablaremos del arte occidental en el crisol. La Europa del siglo VI al siglo XI. Porque, como bien dijimos en nuestra introducción, vamos a retomar otra vez la historia del arte, pero desde el arte secular, el arte sacro, en el cual se contemplan en las iglesias de la Edad Media y que en determinado momento pues también influyeron en toda la Europa occidental. Y pues sin más ni más, vamos a darle inicio a este programa. El periodo que viene a continuación de esta primitiva época cristiana, tras el colapso del Imperio Romano, es conocido generalmente con el poco halagüeño nombre de la Edad de las Tinieblas. Llamamos tenebrosa a esta época, en parte para dar a entender que las gentes que vivieron durante esos siglos de migraciones, guerras y cataclismos, estuvieron sumergidas en la oscuridad y poseyeron muy pocos conocimientos que las guiaran. Pero la designación también implica que en cuanto a nosotros, es más bien escaso el conocimiento que poseemos acerca de esos siglos confusos que siguieron a la caída del mundo antiguo y que precedieron el nacimiento de los países europeos en forma aproximada a como actualmente los conocemos. No existe, claro está, los límites fijos de tal periodo, pero para nuestros propósitos podemos decir que duró casi 5 siglos, aproximadamente desde el 500 hasta el 1000. 500 años suponen un dilatado lapso en el cual pudieron ocurrir muchas cosas, como efectivamente ocurrieron. Hey Jude, don't make it bad. Lo más interesante es que esos años no vieron la aparición de ningún estilo claro y uniforme, sino más bien el conflicto de un gran número de estilos diferentes que solo empezaron a conciliarse hasta el final de dicha época. A quienes conocen algo de la historia de la Edad de las Tinieblas, esto apenas podría sorprenderles. Este periodo no fue solo oscuro, sino hecho retazos, con tremendas diferencias entre las gentes y los estamentos sociales. Durante estos 5 siglos hubo hombres y mujeres, particularmente en monasterios y conventos, que amaron el arte y el saber y que sintieron gran admiración por aquellas obras del mundo antiguo que habían sido conservadas en bibliotecas y tesorerías. A veces, esos monjes o clérigos ilustrados ocuparon posiciones influyentes en las cortes de los poderosos y trataron de hacer revivir las artes que admiraban, pero con frecuencia su tarea quedaba inutilizada por las nuevas guerras e invasiones de los asaltantes armados del norte, cuyas opiniones acerca del arte eran muy distintas. Las diversas tribus teutónicas, godos, vándalos, sajones, daneses y en este caso los vikingos, que efectuaron incursiones y pillajes continuos por toda Europa,
eran consideradas bárbaras por cuantos apreciaban las producciones literarias y artísticas de griegos y romanos. En cierto modo, eran bárbaras en realidad, pero eso no quiere decir que carecieran de sentido de la belleza y de un arte propio. Contaban con hábiles artesanos expertos en labrar los metales y con tallistas excelentes comparables a los de los maoríes de Nueva Zelanda. Podemos ver la ilustración número 22. Recordar que ya tenemos una ilustración anterior donde ya la vimos y que ahorita estaría muy bien para poderla volver a sentar en lo que estamos hablando, ¿no? Gustaban de los esquemas complicados en los que se insertaban retorcidos cuerpos de dragones o pájaros entrelazados misteriosamente. Ignoramos de dónde surgieron con exactitud esos esquemas del siglo VII ni qué significaban, pero no es improbable que las ideas de estas tribus teutónicas acerca del arte se asemejaran a las de las tribus primitivas de cualquier otra parte. Existen razones para creer que también ellas consideraban esas imágenes como medio de producir efectos mágicos y exorcizar los espíritus malignos. Las figuras de dragones talladas en los trineos y barcos vikingos dan buena idea del carácter de este arte, y para tal podemos ver la ilustración 101. Es fácil imaginar que estas amenazadoras cabezas de monstruos eran algo más que decoraciones inocentes. En efecto, sabemos que existen leyes entre los vikingos noruegos que exigían del capitán del barco que quitara esas figuras antes de volver a su puerto, para que no asustaran a los espíritus del país. Los monjes y misioneros de la céltica Irlanda y la sajona Inglaterra procuraron adaptar las tradiciones de los artesanos nórdicos a las tareas del arte cristiano. Construyeron en piedra iglesias y campanarios imitando las estructuras de madera de los artesanos locales. Y aquí podemos ver la ilustración número 100. Pero los más maravillosos monumentos de la consecución de tal propósito son algunos de los manuscritos realizados en Inglaterra e Irlanda durante los siglos 7 y 8. La ilustración 103 es una página del Evangelio de Lindisfarne, compuesto en Northumbria poco antes del 700. Muestra una cruz que incluye un encaje increíblemente rico en dragones o serpientes, destacándose sobre un fondo aún más complicado. Resulta tentador tratar de descubrir la continuidad a través de este enreversado laberinto de formas retorcidas y seguir las colas de esos cuerpos entrelazados. Aún más sorprendente es observar que el resultado no es confuso, sino que los diversos esquemas se corresponden entre sí y forman una completa armonía de dibujo y color. Cuesta trabajo creer que haya podido haber alguien capaz de concebir un esquema semejante y de tener la paciencia y la perseverancia de realizarlo. Esto demostraría, si fuera preciso, que los artistas que cultivaron su tradición nativa no carecían de habilidad o técnica. Uno de los aspectos más sorprendentes surge de observar de qué modo han sido representadas las figuras humanas por estos artistas en los manuscritos ilustrados de Inglaterra e Irlanda. No parecen, en realidad, figuras humanas, sino más bien un conjunto de esquemas lineales obtenidos de formas humanas. Y para tal podemos ver la ilustración 102. Puede verse que el artista ha utilizado algún modelo que halló en una vieja Biblia, transformándolo de acuerdo con sus gustos. Cambió los pliegues del vestido por algo semejante a cintas entrelazadas, los bucles del pelo y hasta las orejas en volutas, y convirtió el conjunto del rostro en una máscara rígida. Estas figuras de evangelistas y santos
parecen tan rígidas y extrañas como ídolos primitivos, revelando que los artistas que se educaron en la tradición de su arte nativo encontraron difícil adaptarse a las nuevas exigencias de los libros cristianos. Pero, no obstante, sería equivocado considerar tales pinturas como meramente rudimentarias. El adiestramiento de la mano y de los ojos que los artistas habían heredado y que les permitía realizar un hermoso esquema sobre la página, les ayudó a introducir un nuevo elemento en el arte occidental. Sin esta influencia, dicho arte pudo haberse desarrollado en una dirección similar a la del arte bizantino. Gracias al encuentro de dos tradiciones, la clásica y la de los artistas nórdicos, algo enteramente nuevo comenzó a pergeñarse en la Europa occidental. El conocimiento de las antiguas producciones del arte clásico no se perdió del todo. En la corte de Carlomagno, quien se consideraba sucesor de los emperadores romanos, la tradición del arte romano fue afanosamente revivida. La iglesia que Carlomagno hizo construir alrededor del año 800 en Aquisgrán, en la ilustración 104, es una fiel copia de una iglesia famosa que se había edificado en Ravenna unos 3 siglos antes. Ya hemos visto que nuestra moderna noción de que un artista debe ser original no fue en modo alguno compartido por la mayoría de los pueblos del pasado. Un maestro egipcio, chino o bizantino se habría asombrado ante tal exigencia. Ningún artista medieval del occidente europeo habría comprendido por qué tenía que inventar nuevos modos de plantear una iglesia, dibujar un cáliz o representar escenas de la historia sagrada cuando también habían servido a tal propósito los modos antiguos. El piadoso donante que deseaba dedicar un nuevo altar a una reliquia sagrada de un santo patrón, no solo intentaba procurarse los materiales más preciosos que estuvieran a su alcance, sino que intentaban suministrar al maestro que había de ejecutar su encargo un antiguo y venerado ejemplo de cómo debía ser interpretada correctamente la leyenda del santo. El artista no tenía por qué sentirse cohibido por encargos de tal índole, pues le quedaba campo de acción suficiente para demostrar que era un verdadero maestro, no un chapucero. Tal vez podamos comprender esta actitud si pensamos en nuestro propio criterio respecto a la música. Si le pedimos a un músico que toque en una boda, no esperamos que él componga algo nuevo para la ocasión, ni más ni menos que el cliente medieval esperaba una nueva creación cuando encargaba un cuadro que representase la Natividad. Nosotros indicamos el tipo de música que deseamos y el alcance de la orquesta o el coro que podemos permitirnos, con lo que aún queda por cuenta del músico producir una interpretación maravillosa de una obra maestra antigua o una mezcolanza de motivos. Por lo mismo que dos músicos igualmente grandes pueden interpretar la misma pieza de forma muy distinta. Así también, dos grandes maestros medievales podrían realizar obras de arte muy diferentes sobre el mismo tema e incluso siguiendo el mismo modelo antiguo. Un ejemplo aclara el caso más todavía. La ilustración 105 muestra una página de la Biblia realizada en la corte de Carlomagno. Representa la figura de San Mateo escribiendo el Evangelio. Ha sido costumbre de los libros griegos y romanos incluir el retrato del autor en la primera página y este del evangelista escribiendo debe de ser una copia extraordinariamente fidedigna del tipo de retratos. La manera en que el santo está envuelto en su toga, al estilo clásico,
así como el modo